Podemos hablar en mi habitación de atrás, dijo Atsume, todavía sonriendo a Izuku. Izuku le devolvió la sonrisa. Síganme, y tenga cuidado de no derribar a ninguno de mis bebés. Tengo muchos trabajos en progreso aquí y no tengo tiempo para volver a empezar. Izuku asintió rápidamente su acuerdo, pero seguir a Atsume terminó siendo más difícil de lo que había esperado. La habitación en la que los guiaba era un laberinto de mesas y equipos apilados, con tecnología semi-construida extendida sobre cada superficie disponible. Atsume bailó a través de las pilas con facilidad, dejando a Izuku y a Aizawa para seguirla, tratando de copiar el camino que había tomado a través del desorden. El intento estuvo condenado desde el principio, pero de alguna manera Izuku lo hizo de un extremo a otro de la habitación sin destruir nada. Podía contar eso como una victoria, al menos. La oficina de Atsume terminó siendo un poco menos desordenada que el resto de su tienda, y se apresuró a sacar los papeles de las dos sillas frente a su escritorio de metal sentado antes de tomar su propia silla, girándola mientras estaba sentada. Siéntate. Siéntate. Dijo Atsume, inclinándose hacia adelante sobre sus codos mientras miraba entre el héroe profesional y su estudiante. Déjame ver con qué tengo que trabajar hoy. Sus ojos parecían brillar de un verde más brillante, e Izuku se movió bajo su mirada, mirando a su mentor para ver cómo estaba reaccionando al brillo excitado en los ojos de Atsume. Aizawa ya se había deslizado en su asiento, sus bufandas subían para cubrir su boca. Cuando él habló sus palabras fueron ahogadas. ¿Es esto realmente necesario, Atsume? Te dije todos los detalles que necesitabas saber cuando hice esta cita. Spoil deporte, respondió ella. Quería ver qué hizo que el solitario Aizawa Shouta aceptara a un estudiante por su cuenta. En todos los años que te conozco, has traído a un estudiante aquí un total de 0 veces. Disculpe por ser curioso en cuanto a qué hizo que el pequeño héroe Kun aquí fuera especial. La peculiaridad de Atsume-san le permite ver el estado general de la condición física de una persona, explicó Aizawa, poniéndose las gafas. Aunque porque ella piensa que elegiría a un estudiante solo por eso, no tengo ni idea. Tenía que comprobarlo de todos modos, protestó Atsume. Tú lo sabes. Sus siguientes palabras fueron dirigidas de regreso a Izuku. Todos pensaron que iba a terminar siendo un médico con un capricho como el mío, pero inventar siempre ha sido mi pasión. La gente nunca entendió cómo se relacionaban las dos cosas. Sus ojos se dirigieron a Aizawa antes de deslizarse de vuelta a Izuku, una lenta sonrisa creciendo en la esquina de su boca. ¿Puedo adivinar por qué? Lanzado por la repentina pregunta, Izuku se mordió el labio. Algunos de los elementos de apoyo que usan los héroes podrían hacer más daño que bien si no están en la forma física adecuada para manejarlos. Así que al usar su peculiaridad puede determinar qué tipo de restricciones deben implementarse. Hay muchos de los protocolos de seguridad establecidos alrededor de los tipos de cosas que los héroes pueden usar, pero, por ejemplo, si un determinado elemento de soporte pone más énfasis en la espalda del usuario, no sería bueno darle ese elemento a alguien que sería más probable que sufra los efectos de ello. ¿Es eso correcto? Atsume aplaudió, señalando con el dedo a Izuku. Justo en uno. También me da un poco de información sobre la peculiaridad de una persona, básicamente si la tienen o no. Sus ojos se estrecharon en Aizawa. ¿No mencionaste que tu estudiante no tenía extravagancia, Aizawa-san? Izuku ya debería haberse acostumbrado a esa reacción, pero se había acostumbrado a la forma en que Aizawa no lo trataba de manera diferente debido a su falta de peculiaridad. No hubo miradas de lástima por parte del héroe, ni comentarios sobre lo lamentable que era su situación si quería convertirse en un profesional. Incluso Present Mic había reaccionado a las noticias como si no fuera gran cosa. No preguntaste, y no pensé que la información fuera necesaria para compartir en ese momento. Por supuesto que es información necesaria. Debería haberlo sabido, debería haberse preparado para este tipo de reacción de nuevo. Aizawa le había advertido cuando comenzó a entrenarlo, de que los comentarios sobre su condición de extravagante solo se intensificarían cuando fuera aceptado por Yuei, y aún así, Izuku ya se había acostumbrado tanto a la indiferencia casual de su mentor ante la situación en que el comentario brusco de Atsume dolió más que tendría unas semanas antes. Esto hace que esto sea una prioridad aún mayor, idiota. El balbuceo mental de Izuku vaciló. ¿Ella no iba a negarse a ayudarlo? ¿Y acababa de llamar a Aizawa idiota? No sabía cuál era más desconcertante. Sabía que esta iba a ser una solicitud emocionante en el momento en que llamaste, pero esto lo hace aún mejor. La sonrisa de Atsume se volvió aguda cuando se recostó en su silla, con los ojos brillantes.
Puedo ver por qué vendrías a mí entonces. Ella había sacado una libreta y un bolígrafo, masticando al final mientras continuaba. ¿Qué tipo de defensa personal le estás enseñando? Necesitaré saberlo para que coincida mejor con los elementos de su estilo. Una mezcla de aikido, jujutsu y boxeo. También lo hice comenzar con esgrima. Atsume zumbó, su atención se centró en el papel delante de ella. El cambio de su gentil burla a un serio inventor había ocurrido en un momento, aunque Izuku todavía podía ver el brillo emocionado en sus ojos mientras escribía sus notas. ¿Y has pensado en qué es exactamente lo que quieres, Ero-kun? Habrá algunas limitaciones en lo que puedo darte ya que aún no estás oficialmente en el curso de entrenamiento de héroes de una escuela, pero siempre podemos hablar de cosas para más tarde. Te estás metiendo en recomendaciones, ¿verdad? Sí, respondió Izuku, casi ahogándose con la palabra. Todavía no podía creer que eso estuviera sucediendo, tampoco. Si bien él y Aizawa aún no habían discutido los detalles más finos de lo que realmente significaban las recomendaciones, su maestro dijo que debían enfocarse en asegurarse de que tenía las habilidades para respaldar el apoyo, aún parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Papeleo entregado y aprobado? Aizawa la miró con una mirada fulminante. Correcto, dijo Atsume alrededor de su pluma. Pregunta tonta. Esto hace las cosas más fáciles. Todavía hay algunas cosas que estoy seguro de que vas a necesitar y que no puedo darte hasta que empieces con Yuwa y restricciones en artículos que podrían causar un daño duradero y todo eso, pero estar en la pista para obtener recomendaciones nos abre otras opciones. ¿Tuviste algo en mente? Bueno, comenzó Izuku vacilante. He estado leyendo algunos cómics antiguos de manifestaciones extrañas, y hubo algunos héroes que no tenían poderes. ¿Mencioné que me gusta este niño? Atsume preguntó, señalando a Izuku de nuevo con el final de su pluma. Porque me gusta este niño. Te llevarías muy bien con mi hija, Ero-kun. Le encanta inspirarse en cualquier parte de esa serie que pueda tener en sus manos. ¿Qué tenías en mente? Sé que esto es solo ficción, por lo que mucho de eso no es factible, pero algo que noté fue que la mayoría de ellos tenía un cinturón de algún tipo. Para darse más opciones en diferentes situaciones, necesitaban tener todo cerca. A la mano. Pensé que eso sería algo que eventualmente terminaría necesitando. Sobre todo porque no siempre podré llevar solo mis barras de esgrima. Buen comienzo, dijo Atsume, con su pluma de vuelta en su papel. Habría sugerido algo así si no lo hubieras hecho. Dado que no tienes una peculiaridad, darte elementos que se pueden usar en múltiples situaciones es clave. Te doy tantas opciones como sea posible. ¿Qué más? Los ojos de Izuku cortan a Aizawa. Adelante, chico. Sé que has pensado en esto. ¿Podrías agregar una carga eléctrica a las varillas? Atsume zumbó de nuevo. Eso es definitivamente factible, pero desafortunadamente cae dentro de la categoría de cosas que no puedo darte hasta que comience tu primer año. Sin embargo, me gusta la forma en que piensas. Haré una nota para tener eso listo para ti, ¿suena bien? Asintiendo distraídamente, Izuku repasó todos los héroes que había leído y lo que sabía sobre cómo funcionaban los elementos de apoyo. Con las restricciones que Atsume había descrito, cuanto más simples sean sus peticiones, mejor. ¿Qué podría pedir para que no tuviera que esperar para aprender a usar? ¿Están incluidos los explosivos menores en esa categoría? Preguntó. Aizawa tosió, e Izuku se volvió para mirarlo, pero su cara todavía estaba metida debajo de su bufanda. Sonriendo, Atsume se giró en su silla. Depende de la fuerza de los explosivos y de para qué lo usas. Nada enorme, solo algo que pueda usar como distracción. Por contacto o remotamente. Habría ocasiones en las que Izuku no podría obtener la información que necesitaba sobre la peculiaridad de alguien con la suficiente rapidez, y cuando no iba a estar preparado para la situación con la que se había encontrado. Especialmente al principio. Sería esencial tener una forma de ganar más tiempo o escapar, sin mencionar todas las formas en que sería útil en una pelea real. Años de estar cerca de Bakugou le habían enseñado cuán impactante podría ser incluso una pequeña explosión. Eso, realmente estaría bien. Puedo aumentar la fuerza más tarde si lo necesitas, pero puedo darte algunos de los dos tipos para que practiques por ahora, para que puedas tener una idea de cómo funcionan. Puedo darte algunos fumadores también. Algunos efectos similares, pero menos ruido y menos daño. Esos eran en realidad uno de mis listas también, admitió Izuku, y luego dudó. Adelante, Midoriya. Aizawa suspiró. No sabrás si está permitido hasta que lo pidas. Sí, adelante, pequeño héroe-kun, repitió Atsume.
Si no estás seguro, entonces eso significa que es bueno. ¿Una pistola de agarre? Preguntó, su voz rompiéndose en la última palabra. Una pistola de agarre, repitió Atsume. Izuku se apresuró a explicar. Bueno, estaba pensando que como no tengo una peculiaridad, la movilidad es importante, y esta sería una manera de mejorar mis opciones. Me estoy volviendo más rápido, pero para alguien cuya peculiaridad aumenta su velocidad, eso no va si tuviera que ir de un lugar a otro, esto podría marcar la diferencia, y no es realmente una pistola, así que debería permitirse, ¿verdad? También podría usarla para traer cosas hacia mí. Como decir que estábamos luchando ese almacén otra vez, podría haberlo usado para tirar algunas de esas cajas y, se interrumpió, dándose cuenta de que había estado divagando otra vez, y agachó la cabeza. ¿Luchar en un almacén? Es una larga historia, dijo Aizawa. Pero tiene un punto sobre el ítem de soporte. ¿Sería eso algo que le permitirían ahora? La cabeza de Izuku se sacudió ante la respuesta de Aizawa. Parecía tan cómico que Izuku no estaba seguro de pedirlo, pero Aizawa había tomado en serio su explicación. Normalmente, no, pero esta es una de esas cosas que se permitirían ya que está recibiendo recomendaciones, explicó Atsume. Dado que la pistola en sí puede ser accionada por aire comprimido, siempre que el héroe que lo guíe esté presente cuando lo use, no hay problema. No estás planeando dejarlo solo con él, ¿verdad, Aizawa-san? Aizawa no dignificó su pregunta con una respuesta. Vamos, Midoriya. Al final, Izuku describió algunas ideas más que tenía sobre Atsume, y ella las envió con la promesa de que se pondría en contacto tan pronto como terminara de juntar todo. Será como una semana, quizás un poco más. No dudes en llamarme nuevamente si tienes más ideas, Ero-kun. Como dije, me gusta la forma en que piensas. Gracias por tu ayuda hoy, Atsume-san, dijo Aizawa mientras salía por la puerta. Siempre un favor, Aizawa-san. Tendré que asegurarme de que Mei esté aquí la próxima vez que vengas. La sonrisa de Atsume prometía problemas. Le encantaría hablar de compras con alguien que sea tan inventiva como ella, incluso si sus áreas de experiencia difieren ligeramente. Adiós, Atsume-san. Gracias. Gracias, Ero-kun, respondió Atsume con un guiño. Me diste la mayor diversión que he tenido en un proyecto en un tiempo. La vergüenza, pensó Bakugou, era una puta emoción estúpida que nunca quiso volver a sentir por el resto de su vida. Había ido a su reunión con Aizawa esperando salir de ella con la promesa de ser entrenado por el héroe profesional, y en cambio, había sido humillado en todos los niveles posibles. Comparado con Deku, golpeado en una pelea, su futuro como héroe fue puesto en tela de juicio. Cada palabra que salía de la boca del héroe había sido un golpe tan doloroso como cualquiera de los golpes físicos que había recibido. Bakugou había dejado el almacén en el despido del héroe profesional sin luchar, sin una sola palabra en respuesta, y ni siquiera podía encontrarlo enojado por eso, la furia que siempre hervía bajo la superficie sofocada bajo el peso de su mortificación. El hecho de no poder enojarse lo hizo querer estar más enojado, y el ciclo continuó. Piensa en para qué había usado su poder, había dicho Aizawa. Hay más para ser un héroe que su peculiaridad. ¿Qué clase de consejo fue ese? Lo único por lo que había usado su fuerza era para mostrarles a todos lo que ya sabían. Bakugou Katsuki era una fuerza a tener en cuenta. Era el mejor, y se había asegurado de que todos lo supieran. No podría haber nada malo con eso, ¿verdad? Y Deku, la cara de Aizawa ante el apodo, se reflejó en la mente de Bakugou. Al profesional no le había gustado ese nombre, eso estaba claro, pero Bakugou lo había llamado así durante años, desde que se manifestó su peculiaridad y no lo hizo el otro chico. Seguramente, si hubiera habido algún error con el nombre, alguien habría dicho algo al respecto hace años. ¿Cuántas personas habían escuchado ese apodo y no lo habían comentado? Y sin embargo, una mirada glacial de Aizawa Shouta tenía un fragmento de duda enroscándose en la boca de su estómago. La duda era tan mala como la jodida vergüenza, pero el sentimiento se negó a desvanecerse. La gente lo subestimaba todo el tiempo debido a su ira, su volumen, pero Bakugou no era estúpido. Cuando no pudo liberarse del agarre que las palabras de Aizawa tenían sobre él, decidió que averiguaría por qué. ¿Por qué había reaccionado a sus acusaciones de que por qué? ¿Por qué había renunciado a la pelea? ¿Por qué lo que Aizawa dijo resonó con él de tal manera? Aizawa había querido que Bakugou pensara en lo que había hecho, lo que significaba ser un héroe, y eso era exactamente lo que planeaba hacer. No necesitaba un héroe para darle las respuestas. Él era Bakugou Katsuki. Encontraría sus propias respuestas. Al director Netsu le gusta pensar que es una persona razonable.
tenía que ser para mantener una escuela tan compleja como Yue y funcionando eficientemente? Poner a tantos adolescentes con poderes en un solo lugar, sumando el estrés de la escuela normal, las clases más difíciles y el entrenamiento práctico de héroes en un solo lugar, y fue una receta para el desastre, una bomba que está siempre a pocos segundos de explotar. Él manejó los problemas evitando que se convirtieran en problemas en primer lugar. Cuando recibió la llamada de que uno de sus maestros había sido atacado específicamente por un par de villanos, estaba un poco preocupado pero no realmente preocupado. Sus maestros eran todos los profesionales. Se podían manejar en situaciones difíciles, y Aizawa era lo suficientemente inteligente como para no meterse en algo que él no podía manejar. El hecho de que el estudiante de Aizawa, un estudiante de secundaria de Netsu ni siquiera sabía que existía, también se había tomado, esa parte había sido un poco preocupante. Netsu entendió por qué Aizawa no lo había mencionado. Al héroe le gustaba mantener su privacidad, y no había ninguna regla que indicara que tenía que informar que había estado entrenando a un estudiante siempre y cuando ese estudiante planeara ingresar en un curso oficial, pero el hecho de que Netsu no lo sabía todavía. Le molestaba escuchar que el niño no tenía extravagancias, solo había profundizado esa preocupación, y él tenía toda la intención de pedir que se pusieran fin a las lecciones. Y luego Midoriya Izuku abrió la boca, y todo cambió. Un héroe sin extravagantes. La idea que hubiera parecido ridícula solo momentos antes sonaba menos cuando se explicaba con las palabras confusas de la estudiante de Aizawa, y Netsu se encontró a sí mismo aceptando que las lecciones continúen, ofrecerle al niño recomendaciones. Había algo en Midoriya que Netsu no podía expresar con palabras, algo en el conjunto determinado de sus ojos, cuando mencionó casualmente encontrar la casa de Aizawa por su cuenta que hizo que Netsu quisiera que tuviera éxito en lo imposible. Netsu mantuvo el control de la escuela al detener los problemas antes de que se convirtieran en ellos, antes de que pudieran alterar el frágil equilibrio que mantenía a Yue en la cima. Al dejar que Midoriya Izuku continúe por el camino que había comenzado, Netsu terminaría un problema o lo crearía. Los instintos le habían dicho que le diera la oportunidad a Midoriya, pero la lógica le decía que las cosas nunca serían tan simples. Una prueba, eso era lo que necesitaba la joven carga de Aizawa. Una oportunidad de probarse ante el director antes de la manifestación. Mirando los archivos extendidos en su escritorio, Netsu sonrió. Sí, una prueba estaba definitivamente en orden, y él sabía exactamente la cosa.